ministro Juan Cheput, que es uno de los firmantes de un documento que se ha publicado en relación con el proceso electoral, firmado especialmente por profesores de Derecho Constitucional, cultores, dicen, del constitucionalismo, y políticos, entre los cuales figura sin duda Juan Cheput. El tema principal es qué hacer ante las irregularidades que se han denunciado en el proceso electoral, y por eso los firmantes solicitan a la autoridad electoral que se inspire en los principios rectores de la Constitución y no en formalismos ni en directivas administrativas. Señor Cheput, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. También buenos días para Mabel y Carlos. Muy buenos días. Bueno, hemos tomado conocimiento el día de ayer, no sé si lo habrá leído usted también, un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones que dirime la posición sobre este tema con la publicación del voto mayoritario, del voto en minoría y de la respuesta del presidente Salas al voto en minoría. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo elemento que tenemos frente a este tema? Bueno, mi opinión es que lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones está mostrando marchas y contramarchas y decisiones en medio del proceso electoral que lamentablemente afectan su credibilidad. La función constitucional del jurado es garantizar un escrutinio que refleje la voluntad exacta, como dice la Constitución, y oportuna del voto de los ciudadanos. Y lamentablemente, por lo que estamos viendo en los últimos días, lo único que estamos viendo son contradicciones, ir en contra de la propia normatividad y olvidándose un principio fundamental del derecho, que es que la norma jurídica tiene que ser plenamente aceptada por las partes para evitar cualquier tipo de conflictividad. Y aún más, en materia constitucional y de derecho, en términos estrictamente modernos, lo político y social tiene que ser tomado en cuenta para cuando ellos diriman algún tipo de fallo. A ver, ¿cómo es esto que deben tomar en cuenta los jueces electorales, lo político y lo social? Bueno, significa que el impacto de sus decisiones tienen que ser evaluadas para que de esa manera el uso riguroso de una norma, como por ejemplo lo que están tratando de hacer ellos con este tema del horario, no genere una serie de problemas que al final desencadene una falta de credibilidad sobre el proceso. Lo político y lo social tiene que ser tomado en cuenta como parte del impacto de sus decisiones. Y yo veo que los miembros del jurado han politizado una serie de sus acciones, están actuando con 4 miembros en lugar de 5, cuando han debido cumplir también con otra normativa constitucional que son 5 los miembros del pleno del jurado, y lamentablemente todo eso afecta al proceso. Con esto no se quiere señalar de que exista una actitud fraudulenta, pero sí una actitud que deja que desear desde el momento que ellos dejan esa serie de vacíos. Sí, lamentablemente la elección del 5º miembro depende más del Colegio de Abogados, que es otro caos. Pero yo quería preguntarle, señor Cheput, porque usted habla de una serie de contradicciones, de una serie de idas y venidas de parte del Jurado Nacional de Elecciones, más allá de la discusión del horario. ¿Qué considera usted que está afectando la credibilidad de este ente electoral? Bueno, la forma como ellos han tenido una serie de resoluciones con distinto tipo de vallas, por ejemplo el caso específico de Martín Vizcarra, o el comportamiento que han tenido con algunos partidos, muy rigurosos ellos, y luego la forma como en el propio caso de las observaciones e impugnaciones de las actas están marchando con una velocidad que no se condice con las urgencias del momento actual, ¿no? Pero eso lo están viendo los jurados electorales especiales en primera instancia, y hay algunos que ya han sido resueltos, precisamente publicados hoy en el boletín del peruano. No, por eso mismo. ¿A usted le parece que es muy rápido? A mí me parece de que el sistema electoral debería actuar con mayor eficacia y no como lo están haciendo en estos momentos. Hay una situación de incertidumbre en el país que lamentablemente está afectándonos a todos, ¿no? Señor Cheput, buenos días. Buenos días, Carlos. No sé si usted está de acuerdo, a raíz justamente de todas estas denuncias que han habido, hay voces que se han manifestado por desconocer los resultados, anular las elecciones en segunda vuelta, lo han hecho congresistas electos, un ex candidato presidencial, o sea, anular estas elecciones en segunda vuelta y convocar a nuevas, porque a criterio de ellos esta cantidad de denuncias deslegitima la actual elección. No sé si usted está de acuerdo con esta posibilidad, con esta eventualidad.
Lo que yo planteo y lo que he dicho en diversas entrevistas es que se tiene que culminar el trabajo que viene haciendo el Jurado Nacional de Elecciones en lo que se refiere a las actas observadas y los votos impugnados. Y eso lo tiene que hacer con la mayor eficacia y transparencia posible. Pero no niego que independientemente del resultado que tiene que ser aceptado por todos, la situación de inestabilidad en el país lamentablemente va a continuar. Y va a continuar porque hay muchas irregularidades en el proceso. Ese es un hecho que nadie puede negar tampoco. En el año 2000, cuando yo fui personero técnico de un proceso sumamente cuestionado, como el de la reelección de Alberto Fujimori, por mucho menos hubo consenso general en que había habido un fraude. Y ahora cuando vemos las actas con firmas evidentemente falsas, con distorsión de las cifras, con votos que no se consignan, pues simplemente estamos en presencia de un conjunto de irregularidades que por lo menos vician el proceso y que en algo que nadie puede negar le van a quitar legitimidad al próximo gobierno. Y si a eso le agregamos... Por eso le pregunto, si es que usted dice que no hay legitimidad, ¿estaría de acuerdo con que se anule esta segunda vuelta? Tendríamos que ver todavía cómo culmina ese proceso de observación de las actas, ¿no? Por eso decía, primero hay que ver el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, pero no niego que en el interín hay entidades como la OMPE que han actuado con mucha irresponsabilidad. Desde el momento que ellos hablan del 100% de actas procesadas que ya culminó, se olvidan de decir que es una parte del proceso, una etapa, que no significa proclamar al presidente de la República, como es la percepción que se ha generado en un porcentaje de la población. Yo creo que la OMPE ha tenido que señalar que eso no es señor Cheput, hubo un comunicado de OMPE justamente manifestando eso, o sea, falta obviamente el tema de la apelación, todo lo que tiene que resolverse a nivel de jurados. Pero ha sido a posteriori y como consecuencia de una actitud lamentablemente apresurada que ha generado una percepción equivocada en la población, de la cual se están agarrando este porcentaje de personas para señalar que ya existe un presidente proclamado cuando no es así. Señor Cheput, comprendemos su interés en que la legitimidad de este proceso y del próximo presidente, quien sea que sea, quede garantizada, y al mismo tiempo constatamos con usted que hay denuncias sobre irregularidades. Pero me parece que usted está yendo un poco más allá que el comunicado que ha firmado con constitucionalistas y otros, puesto que ha hablado usted de politización en las decisiones y nos ha dicho también que se ha viciado. Hay indicios de que se ha viciado el proceso electoral. Son dos conceptos que no aparecen en ese comunicado. Pero lo que yo quisiera que usted aclare es su idea de que las decisiones judiciales, electorales en este caso, tienen que ser tomadas tomando en cuenta lo político y lo social. Porque yo tenía entendido que la doctrina judicial es justamente lo contrario, que los jueces puedan resistir a las presiones políticas y a las presiones de la calle. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer una serie de textos en las cuales el contexto en el cual se desarrolla la norma, sin que se vulnere el espíritu de la ley, tiene que tomar en cuenta el impacto en la sociedad. Y en este caso, cuando ellos, por ejemplo, se aferran a un concepto como el del horario de las 8 de la noche, sabiendo de que puede ser hasta la medianoche, y entran en una discusión realmente bizantina, pues simplemente están afectando las posibilidades de que sus decisiones tengan la credibilidad del caso. Yo creo que en esos momentos, cuando estamos viendo un pleno incompleto del Jurado Nacional de Elecciones, que está analizando públicamente actas observadas, tiene que tomar en cuenta indiscutiblemente el impacto de sus decisiones. Si ellos no se dan cuenta de que ha habido una grosera manipulación y se rigen al concepto de que solamente exigir pruebas cuando saben que eso es difícil, pues simplemente lo que van a generar es un clima de mayor inestabilidad. Y el precedente es el año 2000. En el año 2000 se decía exactamente igual, de que no hay pruebas para comprobar el fraude. Sin embargo, hubo un conjunto de corajudos, constitucionalistas y abogados que señalaron que la intención, la manipulación, todo eso había sido evidente y que había todo un interés en voltear las cifras ciudadanas. ¿Usted está comparando lo que sucede en este momento en el año 2021 con lo que pasó en el año 2000? Yo lo que estoy señalando es que hay una serie de elementos comunes. Por ejemplo,
se empieza con una boca de urna a favor de un candidato y termina volteándose con el conteo rápido. Pero por casi nada. Pero igualito fue en el año 2000, exactamente igual. Y además se sabe perfectamente, y lo decía hace muy poco tanto Jorge del Castillo como Víctor Andrés García Belaunde, para hacer un fraude en situaciones de casi empate estadístico se requiere 1,5%, y un trabajo a nivel de masas, a nivel de mesas electorales. Esta es una actitud lamentablemente común, pero en este caso, según lo que estamos viendo en los videos, ha habido premeditación y alevosía, pues ha dado la instrucción de ir a aquellas mesas en las cuales Fuerza Popular tenía ventaja para tratar de distorsionar el sentido del voto. Por eso es que hablo de que hay irregularidades evidentes, y hay personalidades como Alfredo Barnechea o el mismo Fernán Altuve que llaman a esto con todas sus palabras como un fraude monumental. Yo lo que estoy planteando es que, sin contradecir a estas personas, pues creo que en el fondo se estaría llegando a eso. Hay que investigar todas estas irregularidades que han viciado un proceso y están generando un clima de polarización que a nadie conviene. Señor Cheput, permítame por favor ir a una pausa, después de la cual retomaremos nuestra conversación con usted. Pausa y retomamos Ampliación de Noticias. Rotativa del Aire, edición mañana. Son las 8:51, estamos conversando con el ex congresista y ex ministro Juan Cheput, firmante de un comunicado junto a constitucionalistas a propósito de la situación electoral. Usted ha constatado con toda razón, señor Cheput, que hay irregularidades. Tanto es así que hasta el propio Perú Libre presentó recursos de nulidad. Significa que ellos también lo han percibido, si bien las han retirado, todas estas gestiones, ¿no? Ahora, entre las irregularidades, usted mencionó el cambio que hubo entre el boca de urna y el conteo rápido. Señalemos que ambos procedimientos fueron hechos por una empresa privada, que no tiene que ver con el Estado, ¿no? Ipsos, cuyo presidente ejecutivo, Alfredo Torres, ha explicado de una manera, me parece convincente, por qué se produjo eso, y ha sostenido que el personal de Ipsos, que ha hecho ambos procedimientos, ha constatado irregularidades, naturalmente, como sucede en todas las elecciones, a veces más, a veces menos, como el año 2000 que usted invoca, pero él mismo dice que no han visto indicios de fraude, de la misma manera que otras instituciones, para comenzar por las misiones de observación internacional. Bueno, en primer lugar, yo no dudo del profesionalismo y la ética y la capacidad profesional de Ipsos, ni de ninguna encuestadora, pero la boca de urna se hace sobre la base de lo que señala cada persona cuando sale de votar, y el conteo rápido se hace sobre el acta que ya está pegada en la puerta de las diversas mesas o salones electorales. Ya es el acta consumada. Entonces, en ese sentido, solamente observando esos dos elementos, no se puede decir que hay fraude. El fraude es artesanal, el fraude se hace en la mesa, en el momento que se llena el acta. Así fue en el año 2000, así podría haber sido ahora. Son los personeros que toman por asalto una mesa y en la cual no hay presencia de un veedor del otro grupo, los que pueden manipular el acta. Por eso yo recuerdo que en el año 2000, cuando se acusaba al ingeniero Portillo Campbell, el jefe de la OMPE, de que había dado un fraude, él decía: yo me limito a digitar lo que viene en el acta. De allí la famosa frase, papelito manda. Papelito manda. Detrás de eso no se sabe qué hay. Entonces, el fraude no está en las encuestadoras. El fraude no está en intentar manipular a la opinión pública. El fraude está en torcer la voluntad popular en el momento que se llena el acta. Cuando no hay personeros del otro partido, cuando el reflejo de la voluntad popular se tuerce como consecuencia de la manipulación de un grupo de personas que está en la mesa, que se puede poner de acuerdo, que pueden actuar con una posición concertada, que pueden actuar con alevosía y premeditación. Entonces allí es donde se da el fraude. Pero, y el fraude no es por 2, 3, 4, 5%, el fraude es por una mínima cantidad cuando hay una situación de empate. Por eso se tiene que investigar. Pero ¿no cree usted, señor Cheput, discúlpame Mabel, una acotación nada más, ¿no cree usted que hay que tener paciencia y tranquilidad, sobre todo a la hora de verificar las denuncias, porque llegan muchas que son inconsistentes, falsas? Usted mencionó el caso de la denuncia de Alfredo Barnechea, ¿no?,
que según él se había observado el acta de la mesa de sufragio donde votó Keiko Fujimori, pero después se verificó que esa acta no fue observada, no tenía ninguna observación. Por eso le pregunto, ¿no hay que tener paciencia a la hora de esperar los resultados? Porque estamos llenos de fake news, denuncias falsas también, ¿cierto? E información que no tiene sustento a través de las redes. ¿No cree usted que en este caso hay que llamar a la calma, a la tranquilidad y esperar los resultados? Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. En primer lugar, la serenidad que reclamas es imprescindible en los dos partidos. En segundo lugar, la eficiencia y transparencia del Jurado Nacional de Elecciones para que culmine a la brevedad. Y en tercer lugar, una actitud demócrata para aceptar los resultados, que es lo que tiene que primar desde ahora, una vez que se culmine este proceso. Por varias razones, no solamente porque estamos en una situación de incertidumbre, sino porque se complica un elemento clave en este periodo, que es las comisiones de transferencia, para que el partido ganador empiece a enterarse de las cuentas nacionales, del estado de los presupuestos, de los proyectos en marcha, que en una situación como la actual, de pandemia, de crisis económica, es imprescindible que se pongan al tanto cuanto antes. Todo eso se va dilatando, se va complicando en la medida que el jurado no actúe con mayor prontitud, ¿no?, dentro de los cauces que la normalidad y la exigencia le plantea. Señor Cheput, usted y los firmantes también están preocupados en la legitimidad de quien sea proclamado presidente de la República. A ver, sea quien sea, van a haber problemas porque estamos en una coyuntura de polarización y el 50% de la población probablemente sienta que el próximo gobernante pues no los represente. Pero también ha dicho que hay que respetar lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Y usted, como académico, también es un hombre que siempre ha rescatado el concepto de la política, que para la mayoría de ciudadanos suena algo peyorativo. ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno? ¿Cuáles deberían ser esas primeras acciones? Una, para tratar de legitimarse, y también para que la viabilidad del país se ponga en marcha. Bueno, en primer lugar, tener clarísimo el concepto de voltear la página. Acabó el proceso electoral y el presidente o la presidenta son presidentes, son jefes de Estado de todo el país sin excepción. ¿El perdedor también debe voltear la página? El perdedor, por supuesto, más que nadie. O sea, no puede haber una actitud de capricho cuando de por medio está la nación. Y en segundo lugar, entender que se tienen que construir amplios consensos. Pedro Castillo no puede limitarse a la izquierda para gobernar el país, pues va a necesitar de aliados en otros sectores, tanto en el Congreso como para legitimar su posición. Igualmente Keiko Fujimori. Yo he escuchado de Keiko Fujimori esa amplitud para la convocatoria, sobre todo para los que tengan algún tipo de responsabilidad en el Ejecutivo, y sobre todo generar alianzas en el Congreso. Si lo mismo no hace Pedro Castillo, la legitimidad no va a poder ser construida, ¿no? Yo creo que en el fondo ambos tienen claro que desde el momento que se sepa el resultado definitivo, tiene que convertirse en presidentes de todos los peruanos. Señor Cheput, justamente hay un tema que es el tema final del comunicado al que ha vuelto a hacer referencia Mabel Huertas. Ustedes piden que el presidente en ejercicio actualmente no interfiera con el proceso electoral, con el proceso de escrutinio. ¿A qué se refieren específicamente cuando hacen esta exhortación a Francisco Sagasti? En el momento del comunicado no había surgido todavía la aclaración de Mario Vargas Llosa sobre la conversación que tuvo con el presidente de la República. Yo en lo personal me doy por satisfecho, pues tengo la suerte de confiar en... La suerte no, sino el orgullo de saber que el Premio Nobel siempre habla honrando la verdad, y en ese sentido, cuando él menciona de manera contundente que el presidente de la República no trató en ningún momento de influenciarlo para que de esa manera él a su vez hablara con Keiko Fujimori para evitar cualquier tipo de reclamo en el proceso, quedó claramente establecido que no había sido así. Pero en el momento del comunicado había versiones periodísticas que señalaban que el presidente había llamado a diversos personajes para influenciar en la forma como venían reclamando ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es por eso que ese párrafo tuvo sentido en la coyuntura de ese momento. Señor Cheput, perdón, muy concreto nada más. ¿No cree usted que fue un error político del presidente llamar a Mario Vargas Llosa? Porque si quería pedir a la calma,
pudo haber hecho un mensaje a la nación, pero ¿cree usted que fue un error político? En ese sentido, sí, yo creo que fue básicamente fruto de la inexperiencia política que puede tener el presidente, porque no solamente lo ha llamado a él, sino que ha llamado a otras personas que aún no se sabe quiénes son. Entonces eso lamentablemente pone un velo de sospecha sobre su comportamiento. Pero con el transcurrir de los días y la propia actitud del presidente y lo que ha señalado Mario Vargas Llosa, creo que ese ya es un tema superado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cheput, por su tiempo, por sus explicaciones y por habernos precisado entonces que esa última frase ya no tiene sentido a la luz de lo declarado por Mario Vargas Llosa. Muchísimas gracias, que tenga buenos días. Hacemos una pausa, titulares de la hora, y regresamos.